Vamos a buscar Mateo capítulo 4 y empezamos con el verso número 1, vamos a leer hasta el versículo número 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vamos a orar. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por el tiempo de adoración que tú nos has dado. Nos permites adorarte, cantarte a ti, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque podemos en esta tarde reunirnos y como un cuerpo adorarte y recibir tu palabra. Yo te ruego que tú nos hables a cada uno. Yo te ruego que tu palabra, que es la verdad, hable a cada corazón, a pesar del mensajero, con todas sus dificultades y debilidades. Que el mensaje sea llevado claramente, porque tu mensaje es la verdad. Adoramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Durante la guerra civil de los Estados Unidos, aquí en este país, hubo una guerra civil durante el año de 1861 hasta 1865. Los estados del norte peleaban contra los estados del sur. Y hubo una guerra civil muy sangrienta, muy violenta. Y cuentan los historiadores, nos cuentan muchas cosas, nos escribieron sobre estas guerras, pero cuentan los historiadores de que estos enemigos, adversarios, cuando estaban en la guerra durante el día, primeramente no podían hacer guerra durante la noche, solamente era durante el día. No tenían goggles para ver de noche ni nada de eso. Era solamente durante el día, donde había sol. No podían pelear mucho cuando llovía. No podían pelear mucho cuando hacía mucho frío. No podían pelear mucho cuando caía nieve. O sea, la guerra era un tiempo limitado. Así que tenían que aprovecharlo bien, ¿verdad? Pero a veces cuando caía el sol, estaban en la guerra, entonces caía el sol, venía la nochecita, paraban para descansar, para atender a los soldados que estaban heridos. Y nos dicen los historiadores que a veces, y hay pues escrito sobre eso, que los adversarios pues intercambiaban productos.
en la guerra, estaban en la guerra, pero estaban descansando. Entonces había alguien que tenía, no sé, un producto que no producían en el norte, pues los del sur se lo intercambiaban a los del norte por uno que no tenían en el sur. ¿Qué usted cree de eso? A veces, inclusive, traían a las dos bandas de música, porque siempre marchaban con música, y traían a las bandas de música y se enfrentaban una banda contra la otra, a ver cuál tocaba la mejor canción durante la noche. Y ahí decían como un America's Got Talent, ahí, Civil War version, la versión de la guerra civil. Esas eran cosas, yo lo leía y yo pensé que estaba mal eso cuando lo leí, tuve que leerlo otra vez. No, como que no, en mi cabeza como que no entraba que habían dos enemigos que durante el día estaban matando y estaban acabándose sangrientamente, y en la noche hacían una guerra de música, a ver cuál tocaba la mejor canción, cuál le producía, le daba el mejor producto para intercambiarlo, para vendérselo, etc. Inclusive a veces hasta vendían papel para poder escribir las cartas que hacían. Se vendían eso porque solamente se podían escribir cartas durante la guerra. Y el papel para escribir pues a veces se acababa. Y ellos vendían ese material para poder escribir. A sus seres queridos, a su mamá, a su esposa, qué sé yo. Eso también se vendían entre los soldados. Pero hoy nosotros vamos a hablar de un adversario que no nos enseña ese tipo de misericordia, si le podemos decir así. No da tregua a nuestro adversario. La palabra dice que nuestro adversario no ofrece esa misericordia. Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir, como dice la palabra, ¿verdad? Es un adversario que no tiene misericordia. Veamos en el pasaje, entonces, veamos quién es nuestro adversario. O mejor digamos, quién no es nuestro adversario, o qué no es nuestro adversario, para poder ver ese contraste, ¿verdad? Porque la gente piensa a veces que el adversario es alguien, o tiene otra idea de quién es, o qué hace. Primero, podemos decir que nuestro adversario no es como la contraparte de Dios. La contraparte de Dios quiere decir que, bueno, Dios está aquí y es el ser bueno que me creó y que me ayuda de vez en cuando. Y el diablo también está aquí, que es el que me hace las cosas que me salgan mal. Pero están en el mismo nivel, pero hacen lo contrario. Y realmente la palabra no dice que no es así. Nuestro adversario no es todopoderoso, aunque tiene mucho poder, ¿verdad? Nuestro adversario no puede estar en todo lugar como Dios está en todo lugar. Nuestro adversario no lo conoce todo como Dios conoce todas las cosas. Y nuestro adversario solamente puede actuar dentro de la voluntad, dentro del marco de la voluntad de Dios. Óigalo bien. El diablo solamente, a los cristianos, solamente puede trabajar dentro del marco de la voluntad de Dios. Ni más ni menos. Solamente dentro de lo que Dios le ha permitido hacer. Así que el diablo no tiene todo el poder, aunque sí tiene poder. Si quiere buscar un poquito más sobre eso, vea el libro de Job, capítulo 1, verso 12 y capítulo 2, verso 6, que nos lleva a leer cómo el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para hacerle algo a Job. Así que él debe pedir permiso antes de hacer cualquier daño que va a hacer. Y Dios, si quiere, se lo da el permiso. Si no, no. Así que el diablo no es la contraparte de Dios. El diablo tampoco es el hermano de Jesús. ¿Ok? Mucha gente tiene la idea de que, está Dios allá arriba, Jesús que vino al mundo, ¿ok? Y el diablo que es el hermano de Jesús, pero que hace todo lo que trata de hacer todo lo contrario que su hermano que se porta bien. El diablo que se porta mal, Jesús se porta bien. No. La Biblia dice que en ningún lugar de la Biblia hay evidencia de que el Señor Jesús es hermano del diablo o que el diablo es hermano del Señor Jesús. Es una falsedad, una enseñanza totalmente falsa, equivocada. Los mormones dicen eso. Son hermanos. No.
Jesús es el eterno Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. El diablo es un ser creado, fue creado después. Fue un ángel, es un ángel caído. Quería la gloria para él. La gloria que le pertenece a Dios la quería a él. Entonces fue desechado. Y desde entonces él es el creador del pecado. Tampoco el diablo es una figura decorativa. Déjeme decirlo desde ahora. No es una figura decorativa en el sentido de que, bueno, el diablo es el que se me sube aquí a veces. Y aquí hay un ángel y aquí hay un diablito. Entonces el diablito me dice cosas para que yo me porte bien, me porte mal. Y el ángel para que me porte bien. Están ellos ahí tratando de ganar, a ver cómo yo voy a aportar. No. No es una figura decorativa. El diablo, nuestro adversario, tiene poder. Mucho poder. Poderes que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Es un ser poderoso. Mire lo que dice. ¿Alguien me puede prestar un himnario? Aquí hay un himnario. Me moví. La grabación. No. Aquí hay un himnario. Y tienes que buscarlo antes. Gracias. Y mira lo que dice este himno que escribió el hermano Martín Lutero hace unos cuantos años ya. Escrito en el año de 1529, hace unos cuantos años. Mire lo que dice él en este himno sobre el enemigo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, o Satán nos acosa. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y mira la segunda estrofa. La tercera estrofa. Y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Amén. Así que este personaje es un personaje que tiene mucho poder, como dice el hermano Martín Lutero. La palabra nos dice que es un ser real, poderoso. En el capítulo 6 de Efesios leemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, no tenemos lucha con gente que son de carne y hueso. Esos no son nuestros enemigos. El cristiano tiene enemigos, sí, y son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son seres reales y seres que se reportan al diablo. La Biblia nos enseña varios nombres y varias maneras de referirse a nuestro adversario. Por ejemplo, se le llama el diablo y hay mucha gente que lo menciona diariamente, déjeme decirle, anda diablo. No. El engañador también le llaman, homicida, habla sobre quién es él en su esencia, es un engañador, es un homicida. La serpiente antigua, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice la palabra que él es el padre de mentira. Así que los mentirosos tienen su padre, el diablo. Una mentirita blanca que no. El padre de mentira tiene sus hijos, los mentirosos. Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Ángel de luz, ese viste de ángel de luz. Quiere decir que él pone las cosas lindas para que se vean bonitas y para que se vean atractivas. Le llaman también Belcebú, Satanás. Le dicen el león que anda rugiente, que anda buscando a quien devorar. Le llaman el tentador, como en Mateo capítulo 4. También se le llama el príncipe de este mundo. También se le llama el Dios de este mundo. En Apocalipsis se le llama como el dragón. También se le llama el acusador, que acusa a los escogidos de Dios. El maligno, el rey del mal. El príncipe de la potestad del aire. El enemigo de las almas. Y San Agustín le llamó Simius Dei, o el imitador de Dios. Cada uno de estos nombres, y faltan más, cada uno de estos nombres son atribuidos a Satanás, a nuestro adversario,
y explican quién es Él, cómo actúa, cuáles son sus características, cuál es su esencia, quién es Él en su esencia. Él tiene poder y Él actúa de esa manera. Y la palabra dice que el mundo completo, entero, todo el mundo, está bajo el maligno. Vemos aquí en Mateo capítulo 4 que se define al adversario como el tentador, el diablo, ¿verdad? Veamos ahora aquí en este mismo pasaje de Mateo cuál es el objetivo entonces de este adversario. Tentó al Señor. ¿Cuál era su objetivo? Está claro, el objetivo era hacerlo pecar. Y su objetivo en la tentación para nosotros también es hacernos pecar. Que nos rebelemos de Dios, que no hagamos la voluntad de Dios. Que digamos, no, yo voy a hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios. Esa es la tentación. Y piense, yo pensé ya en esto. Piense usted también cuál es la tentación que a veces nos sucede. Es para hacernos pecar, no es para hacer nada bueno, es para hacer algo malo. Para que pequemos, para que nos rebelemos delante de Dios. El objetivo es ese, hacernos pecar. Pero fíjese cómo lo hace. Vamos al versículo número 3 y veamos lo que dice aquí. El objetivo es hacernos pecar tratando de desafiar el poder del Señor. Véalo el versículo número 3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El problema no era que Jesús no podía convertir estas piedras en pan. ¿Verdad que no? Porque luego podríamos ver aquí mismo cómo el Señor toma 2 o 3 panes y unos cuantos peces y los multiplica y le da comida a miles de personas. No era el problema ese. Él lo podía hacer. Él tiene ese poder. Tampoco el asunto estaba en que tenía o no tenía poder para hacer algo, porque después también él calmó una tempestad muy grande que había en el mar y él simplemente se paró y dijo, cálmate tempestad. Con su poder lo hizo. Caminaría sobre el mar también, o sea, él caminó encima del mar como si estuviera caminando en tierra seca. Con su poder lo hizo. O sea, el asunto no era que él no sabía que tenía poder. El asunto estaba en hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad suya. Dice el autor J. Oswald Sanders en su libro Satanás no es un mito. Mire lo que dice. Jesús no quiso valerse de sus privilegios divinos para satisfacer sus deseos naturales. Ceder a las propuestas de Satanás hubiera equivalido a negar su encarnación. Habría satisfecho un anhelo legítimo de una manera ilegítima. Prefirió seguir terriblemente hambriento a alejarse de la voluntad de su Padre. Así que él prefirió quedarse hambriento a poder satisfacer una necesidad que es legítima, pero iba a hacerlo de una manera ilegítima. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo. Pensamos que, bueno, realmente yo no necesito esto. Es una necesidad legítima que yo tengo que satisfacerla. Pero a veces lo hacemos de una manera ilegítima. Y a veces la tentación consiste en eso. Imagínense, él le dijo, él tenía hambre porque tenía 40 días sin comer y 40 noches sin comer. Él tenía hambre y imagínense que le pongan a uno ahí, el que puede durar un día sin comer, yo lo felicito. O la felicito, yo no puedo. Yo puedo, pero nunca lo he tratado de, ¿te ves? Y que le pongan a uno un paquetón de pan ahí así, pero ajá. ¿Por dónde muerdo? ¿Por aquí o por aquí? El hambre que hay, ¿verdad? Cuando hay hambre no hay que comer. Pero ¿cuál de los 2 panes iba a satisfacerlo a él? El pan terrenal, que iba a comérselo y se le iba a comer y se iba a quitar el hambre por unos minutos, o el pan espiritual, que era él mismo. Amén. Él era el pan espiritual. Él se mantuvo firme. Él no tomó el atajo. Él se mantuvo firme. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles deseos legítimos nosotros ponemos por encima de Dios? Esa es la pregunta que nos da este pasaje. La segunda cosa que el diablo trata de hacer aquí, en el versículo número 5 y 6, es que él trata de cuestionar la autoridad de Jesús.
Véalo. En el versículo 5 dice, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El pináculo del templo, dice el historiador Josefo, que fue un historiador que escribió hace miles de años, ¿verdad? Muchas de las historias que se conoce ahora fue escrita por Josefo. Él dice que el pináculo era el lugar más alto del templo. Una caída de ahí era 117 metros. Yo nada más de pensarlo, ya los pies me hacen así ya. Porque como dije en el primer culto, no es que yo le tengo miedo a la altura, es que yo la respeto demasiado a la altura. ¿Te ves? Yo tengo, está ahí, por ejemplo, usted nunca me va a ver a mí saltando de un avión y que, skydiving. Eso como que no tiene mucho sentido. O si usted lo va a hacer, hágalo, pero no se ponga el casco, porque ¿para qué? ¿Verdad? No, hágalo sin casco, es lo mismo. Pero eso es otra cosa, para otro día. 117 metros. El asunto no era que Jesús no podía hacerlo. ¿Verdad que no? Pues le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja al individuo que lo fue a arrestar, tranquilo, si yo quiero llamar a millares de ángeles, yo lo llamo así y vienen. Yo tengo autoridad para eso. Eso lo iba a decir él después. Después, tenemos que recordar también que la autoridad de Jesús iba a la par con la voluntad, el plan soberano de Dios para su vida. No era que Jesús estaba en todos los lugares. ¡Hey! ¿Tú tienes hambre? ¡Pah! Y le daba la comida. ¡Hey! No. Todo dentro de su voluntad, para la gloria de su nombre. Así que el diablo aquí trata de cuestionar su autoridad, para ver si es verdad que él tiene autoridad. ¿Es verdad que yo tengo autoridad? Déjame yo demostrarle al diablo que yo tengo autoridad ahora. Recuerde que después, ya antes de ascender a los cielos, él dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tenía toda autoridad. Todo lo tenía. No tenía que demostrarle nada al diablo de si tenía o no autoridad. Pero el diablo insinúa con sus palabras que Jesús no tiene suficiente protección, no tiene suficiente apoyo del Señor ahora. Pero demuéstrame que tienes autoridad de verdad. Demuéstrame que tú estás protegido y que tienes apoyo. Lánzate. Y tú verás como los ángeles van a venir y le dice todo eso. La pregunta entonces que podemos sacar de aquí es que si es real que Jesús tiene toda la autoridad en nuestras vidas. Porque a veces vienen pensamientos a nuestras mentes que nos hacen dudar sobre la autoridad que Él tiene en nuestras vidas, si Él manda o no en nuestras vidas. Rapidito vamos a ir al versículo 8 otra vez y veamos aquí otra cosa. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le dijo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí el diablo trata de poner en duda, insinuar sobre la divinidad de Jesús. Fíjese que en toda la Biblia se habla de que Jesús es Dios. Amén. Él es Dios. Él es desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el alfa y la omega. Él no fue creado. Él es la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo es Él. Pero en esta tentación, el diablo como que le dijo, bueno, acá, ¿es verdad que tú eres? ¿Quién dice que tú eres? Le muestra todos los reinos del mundo. Me imagino que eso fue una visión, que no físicamente lo llevó hasta el monte más alto. No, parece que le enseñó una visión. Dijo, mira, ¿tú ves todo eso que está ahí? Yo te lo puedo dar, todo para ti. Toda la gloria, todo el glamour, todo el reconocimiento. Los fariseos te van a querer a ti, mira que eso no tiene madre. Te van a querer todos. Nunca te van a querer hacer ningún mal. Solamente adórame. Todo puede ser tuyo. Solamente que me adores. Pero, verdaderamente, esa no era vamos a decir que eso fue una promesa
que no tiene validez. Yo me imagino que Jesús pensó en varias ocasiones en el camino que él tenía que recorrer desde su inicio en el ministerio hasta sus últimos días. Me imagino que él pensó mucho en ese camino que él tenía que recorrer. ¿Por qué pensó? Porque él sabía lo que venía. Él nació varias veces. Me es necesario ir a Jerusalén, ser vituperado, maltratado y ser muerto. Ese era el camino que iba a recorrer. Y el diablo le dice, bueno, mira, tú no tienes que pasar por ahí. Te voy a dar todo esto, simplemente adórame. El atajo. Le ofrece un atajo. Pero gracias a Dios, como dice Hebreos capítulo 18, versículo 2, capítulo 2, versículo 18, dice, capítulo 12, versículo 2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice ahí, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza que iba a pasar, se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Que no le importó el oprobio, no le importó el sufrimiento que iba a tener que sufrir en su propia vida. Él se mantuvo firme. La pregunta es entonces, se nos invita a que nos rebelemos y que dudemos del poder de Dios, que dudemos de la autoridad de Dios, que dudemos de la divinidad de Dios. ¿Es realmente Jesús Dios? Eso, no sé. Hay poder. El Señor tiene poder. Y tiene poder para socorrernos, como dice Hebreos capítulo 2, que Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a nosotros que somos tentados. Así que se nos invita a dudar. Volvamos al pasaje y ya vimos quién es el adversario, cuál es su objetivo, cómo él lleva a cabo su objetivo. Podemos ver aquí también que nuestro adversario usa tácticas perversas, malignas. Estas tácticas las vemos aquí en este pasaje siendo usadas. Y si lo vemos con detenimiento, vamos a ver cuáles son. La primera que yo puedo ver aquí es la persistencia. Un ser persistente. No descansa este señor o este ser. Véalo conmigo. Verso número 3, verso número 6, verso número 8, persistiendo en hacer caer a Jesús. La palabra persistencia yo pienso que tiene como una connotación positiva, ¿verdad? No es como algo negativo. Tú ves un persistente, viejo, este chivo loco persistiendo nada más. No, pensamos que una persona que persiste, que persevera en lo que está haciendo, que se dedica a hacer algo y lo hace y no deja de parar, no para de hacerlo. Alguien que es persistente. Bueno, el diablo aquí, dice la palabra, nos enseña que es persistente. Constante en hacer lo mismo y hacernos pecar. Pero no solamente aquí en este pasaje, o sea, podemos buscar varios pasajes en donde veremos que el diablo continúa. No solamente se quedó ahí, sino que lo hizo varias veces, muchas veces. En otro pasaje de la Biblia dice que él le dejó por un tiempo. En otro pasaje que narra la tentación, dice que el diablo se fue, lo dejó, pero por un tiempo. Porque después podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 1, que los fariseos vinieron, los saduceos vinieron, ¿para qué? Para tentarle. Y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. ¿Verdad que tú eres el Hijo de Dios? Manda un fuego ahora mismo para que veamos y creamos en ti. No, ni mandó fuego ni hizo nada. No se dejó llevar de la tentación. En Marcos capítulo 10, versículo 2 dice que se acercaron los fariseos. Y mire, los fariseos siempre estaban ahí en el meneo, en el baile. Parece que era el método principal del diablo para tentar a Jesús, los fariseos, que eran el grupo religioso de la época. Y le dicen a Jesús, se acercan y le preguntan para tentarle, dice, si era lícito al marido repudiar a la mujer. La pregunta no era para información personal, sino era para tentar, para ver dónde caía. ¿O se recuerda de la vez que le preguntaron
¿Es lícito pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarle el impuesto al César? No era para informarlo, para apuntarlo. No, mira, verdad, tenemos que pagar. No, era para que él cayera. Si dijera que sí, pero tú eres de los romanos entonces, no tenemos que oír de a ti. Pero si dice que no, pero mira, este es en contra de los romanos, llamamos a los romanos para que vengan y lo arresten por evasión de impuestos. Era para tentarle, para que él cayera. Recordamos también en Mateo capítulo 16 que una vez él anuncia que va a morir, que él tiene que ir a Jerusalén a dar su vida, que iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales, los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Y dice ahí que él le dijo a ellos, y ser muerto. Y Pedro le dijo, muerto no, Señor. Mira, el ministerio ahora está en su mejor momento. Tenemos mucha gente que nos sigue, tenemos mucha gente que nos apoya, tenemos un equipo de trabajo que está trabajando a toda bujía. No, usted no se puede morir ahora. ¿Qué pasó? No. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, dice Pedro. Tremendas palabras de aliento. Le dice el Señor a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Usando a otra persona para tentar al Señor. Para que a ver si él cae. ¿Es verdad? Yo no va, Pedro. Es verdad, vamos a posponer un poquito el plan. Vamos a darle 6 meses más a la cosa para ver cuánta más podemos salvar. No, el plan era en ese momento. Y él tiene que seguir. Un último pasaje para enfocarnos en la persistencia del tentador. El Señor en la cruz, crucificado ya, casi muriendo. Y viene la gente que está viéndolo ahí crucificado y dicen, pero tú no derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Desciende, bájate. A otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, como decía ahí en la cruz, desciende de la cruz y creeremos en él. El ladrón, bueno, entre comillas, no, porque eran 2 ladrones y 2 delincuentes. Uno le dice, Señor, tú no le dices que el Hijo de Dios, sálvanos, a nosotros también que estamos aquí. Tentaciones, ahí mismo, antes de morir, antes de ser la propiciación por nuestros pecados, ahí estaba el diablo diciéndole, no, hombre, no hagas eso. ¿Para qué? Sal ahí. Si tú te bajas de ahí, todo el mundo va a creer en ti. Hasta el último momento, persistiendo en lo mismo. Y podemos nosotros también decir que hasta el último momento de nuestras vidas seremos tentados. Y en todo tiempo somos tentados. Y en todo momento somos tentados. Hay persistencia del enemigo para hacernos caer. La otra cosa que podemos ver aquí en Mateo capítulo 4 es que el diablo utiliza una táctica mucho más peligrosa aún para hacernos caer o para hacer caer el Señor. Podemos verlo en el versículo número 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él está usando el Salmo 91 en la Biblia. Él cogió la Biblia, el diablo, y cogió la Biblia y le dijo, mira lo que dice el Salmo 91. Tú te puedes tirar de ahí, porque dice ahí en la Biblia que Él va a mandar ángeles para que te agarren. Mira lo que dice una Biblia de estudio que yo usé para este sermón. Note que Satanás está citando las Escrituras, Salmo 91, 11 y 12, pero torciendo su significado, empleando un pasaje que habla sobre la confianza en Dios para justificar la tentación. Así que este método que usa el diablo, esta táctica se llama tergiversar la verdad. Recuerde que Él es el padre de mentira. Él no dice la verdad, nunca dice la verdad. Y todos los que hablan mentira están siendo utilizados por el diablo. Así que nosotros tenemos que tomar eso en serio. La mentira no es un relajo, no es una mentirita blanca que voy a decir. No es cambiar algo aquí en la declaración de impuestos para que me den más.
Es algo serio, hermano. La mentira es algo muy serio. Hablad verdad, dice la palabra, unos a otros. Otra cita que podemos compartir es la que dice, la cita del diablo del Salmo 91 es un flagrante mal uso de las escrituras en un esfuerzo para manipular a Jesús. Una exhibición tan espectacular, imagínense, como saltar de 100 y pico de metros para abajo y salir ileso, ¿verdad? Sin paracaídas ni nada. Segurito que le había ganado muchos seguidores entusiastas, pero no habría seguido el plan mesiánico y redentor que el Padre había diseñado, que era el sufrimiento y la proclamación del reino de los cielos. Dice otro autor, en el momento que empezamos a creer que Satanás puede cumplir una promesa, empezamos a perder la batalla. Él no puede cumplir ninguna promesa. Nos parecerá que al principio sí, algo sucedió, pero a la larga vamos a ver que Él no puede cumplir promesas. Él usará la palabra si es necesario, la va a tergiversar para cambiar el significado y para hacernos pecar. Yo pensaba, oye, ¿y a dónde más podemos buscar un ejemplo de algo así? Que el diablo usó la palabra de Dios para su propio beneficio y para hacernos caer. Y no tuve que buscar mucho realmente. Un pasaje muy conocido, que está en Génesis capítulo 3. Ya en Génesis capítulo 2, ya Dios había dado las instrucciones a Adán. Eso es lo que quiero que tú hagas. Aquí están las instrucciones. Pero en el capítulo 3, veamos. La serpiente dice que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya, hasta yo me lo creo eso ahora. Pero en el capítulo 2, versículo 16, ya él tenía la información que necesitaba, ¿ok? No necesitaba más nada, no tenía que escuchar más nada de nadie, él sabía lo que tenía que hacer. Véalo. Y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo la serpiente? Tomar la palabra de Dios y darle una vuelta aquí, ponerla aquí, quitarla aquí y enseñársela. Mira qué atractivo está ese árbol. Yo no sé si usted ha podido tomar una fruta de un árbol y comérsela. Eso es lo mejor que hay. Cuando yo comía mangos, a mí me encantaba comer mangos. Pero yo me comí una vez demasiados mangos y ya no puedo comer más mangos. Después del servicio yo le explico qué fue lo que pasó. No puedo comer, ni siquiera verlo de cerca ya. Parece que la fruta se veía muy atractiva. Yo no sé si fuera un mango, yo no sé qué era. Pero estaba tan atractiva que ya la habían fijado. Wow, pero mira qué fruto es. Tremendo, manilejo. Mira, así está bien. Uf. Pero no lo podemos tocar, dijo la mujer. Y la serpiente dijo, ¿cómo va a ser que ustedes no puedan comer de ningún árbol de aquí? Pues eso no tiene madre. ¿Y qué leyes son aquí que tenemos aquí en este país? ¿Qué leyes son esas? Porque mira todos esos árboles que hay ahí. ¿Por qué no pueden comer de esos árboles? Pero las instrucciones no eran esas. Tomó la palabra de Dios, la tergiversó para su propio beneficio y para hacerlos caer.
Podemos decir entonces que el diablo, el tentador, nuestro adversario, es el primer ser que utilizó un texto fuera de contexto. ¿Verdad? Agarró Salmo 91, versículo 11, y agarró y lo puso de otra forma, y después el versículo número 12 lo sacó de su contexto. Léalo después, Salmo 91, para que vea que el Salmo habla sobre la confianza en Dios para socorrernos. Así que él fue el primero en usar un texto fuera de contexto. Así que nosotros no debemos usar textos fuera de contexto, ¿verdad que no? Usamos los textos de la palabra en su contexto y le damos la aplicación que la palabra quiere que le demos, no otra aplicación. Bueno, hemos visto quién es el tentador, quién es el adversario nuestro. No es el diablito que se nos para aquí, sino un ser poderoso. Hemos visto quién es, ¿verdad? ¿Cuáles son sus tácticas para hacernos caer? ¿Cuál es su objetivo principal? El hacernos pecar. Pero volviendo al pasaje, podemos ver también que nuestro adversario puede ser vencido. Él puede ser vencido. Mira el ejemplo de Jesús. Él venció. Pero ¿cómo fue que venció Jesús? Bueno, primero, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Porque fíjese que cuando la tentación vino, Jesús no andaba con el libro de Deuteronomio atrás. La tentación llegó. El libro de Deuteronomio, vamos a abrirlo, a buscar. ¿A dónde fue que yo vi que decía Deuteronomio? ¿Dónde fue que decía? No. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio, capítulo 6. Tenía la palabra memorizada. Y usted dirá, pero es que yo soy muy viejo o muy vieja para memorizar la palabra. Bueno, léela muchas veces. Léala y léala y léala. Yo se lo aseguro que algo se le va a quedar. Porque el asunto no es no memorizar la palabra. Es que a veces no la leemos suficiente para poder memorizarla. Fíjese en este ejemplo que es un ejemplo como que dice useless, algo que no tiene ningún tipo de uso para mi vida ya. Yo cuando estaba en la universidad trabajaba en el correo de la universidad y me tocaba agarrar las cartas y ponerlas en los hoyitos por zip code, ¿ok? Y yo lo hacía tanto, todos los días, 2 veces al día, que yo me aprendí todos los zip codes del norte de Nueva Jersey. Así que, si usted alguna vez tiene algún problema con un zip code de Nueva Jersey, en el norte de Nueva Jersey, solamente tiene que llamarme y yo se lo doy. Ahora dígame usted, ¿para qué me sirve a mí eso ahora? Para nada. Para nada. Eso está cogiendo espacio ahí. Yo quisiera como sacarlo de ahí y poner otra cosa, pero no puedo. Ahí cogiéndome espacio ahí. Yo puedo usar esa cosa para otra cosa. Hackensack. Eso es una cosa como un tic que yo tengo, ¿no? El asunto no es no memorizar la Biblia. No la leemos suficiente para poder memorizarla. Yo soy muy viejo o muy vieja para eso. Pues léala y repítalo. Y usted verá que se le queda que sea una coma de eso. Pero no solamente memorizar la palabra. Porque el asunto no es, la tentación viene. Viene una tentación ahora, está bien, repítete ahí ahora el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 96 y el 27. Todo se fue ya. No es como, eso no es una fórmula. No es que debemos tener ¿cuál es la fórmula para la tentación que me viene a la mañana? Pues léete el Salmo. No. Es algo real. Si no está vivo en el corazón, no vamos a poder enfrentar la tentación. Debe estar vivo. La palabra memorizada y correctamente aplicada en el momento preciso. ¿Y cómo se hace eso? Pues leyendo la Biblia. ¿Cómo fue que Jesús pudo hacerlo? Porque tenía la palabra viva en su corazón. Para él la palabra estaba ahí en su corazón. La podía aplicar al momento específico. Y fíjese que él dice, escrito está. ¿Ok? No es que él está buscando o está, ¿cómo se llama?
pensando en experiencias personales de alguien o de él mismo, o vivencias que alguien tuvo, la experiencia que alguien tuvo con estas cosas. No, no. Escrito está. ¿Escrito dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Se basa en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿O con qué limpiará el más anciano su camino? Con guardar su palabra. Guardarla. No guardarla en el bulto, no, en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, porque en la iglesia me dijeron que tengo que hacerlo. En mi corazón he guardado tus dichos, porque los bautistas eso es lo que hacen, pues yo también lo voy a hacer entonces. En mi corazón he guardado tus dichos, porque la religión, eso es lo que hay que hacer para estar en la religión. Para llevar la religión hay que hacer eso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si la usa bien, es porque la conoce bien. Tomad el yelmo de la salvación, Efesios capítulo 6, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús usó la palabra de Dios. ¿Qué más usó el Señor? Dice el maestro de homilética que no se debe predicar con los papeles, pero usted sabe que yo tengo ahí adentro todos los zip codes de New Jersey y eso no me permite que yo... Así que en algún momento yo voy a poder hacerlo, pero ahora no. La segunda cosa, amén, sí, así es. Velando. ¿Qué hacía el Señor antes que llegara la tentación? Ayunando 40 días y 40 noches, orando. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Orar, velar en oración. Velar quiere decir quedarse despierto, estar atentos. No velar en el teléfono, en Instagram y en Facebook, sino en oración, en Twitter. Ahí, a las 3 de la mañana todavía estamos ahí. En oración, velando en oración. No fue en vano esos 40 días y 40 noches que él duró, porque él sabía lo que venía, él sabía que la batalla no iba a ser fácil. Y nuestra batalla no es sencilla. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Efesios capítulo 6, versículo 18. Velad y orad, dijo Jesús. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Nosotros no tenemos la disposición de hacerlo. Tenemos que orar. Yo tengo que orar más. Yo no sé usted, pero yo tengo que orar más. Todos tenemos que orar más. Pues cuando venga la tentación, ¿qué vamos a hacer? Ok, está bien, déjame pecar, entonces está bien. No, hay ayuda. ¿Qué otra cosa hizo el Señor para vencer al tentador, a nuestro adversario? Resistir. Él resistió. Él no se dejó llevar, resistió. Y no solamente resistió una sola vez, resistió varias veces, muchas veces, todo el tiempo resistiendo. Y resistimos no solamente, no es en nuestras propias fuerzas que lo vamos a hacer, o vamos a resistir con nuestra fuerza de voluntad. ¿Usted ha oído alguna vez eso? Yo te prometo, Señor, óyeme bien, que yo más nunca vuelvo a hacer eso. Pero no, promesas no tienen ningún tipo de efecto. Las promesas lo hacemos en el poder de Dios. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Trátelo a Él. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La guerra espiritual no es salir uno afuera y tratar de cortarle la cabeza a la mayor cantidad de demonios posible. No. Resistid al diablo. Esa es la verdadera guerra espiritual.
Lo que pasa es que no resistimos muchas veces. Nos dejamos llevar. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Resistid. Por último, dice aquí, y podemos deducir este pasaje, que el Señor usó una cuarta cosa para poder vencer. El primero fue la palabra, y la segunda fue oración. La tercera fue que hay que resistir. La cuarta hay que confiar. Hay que confiar. ¿Pero confiar en qué? ¿O en quién? Y Jesús. ¿Cómo que iba a confiar Jesús? ¿En qué iba a confiar Jesús? Bueno, fíjese que Él confió en el Padre, que el Padre iba a proveer una salida. Mira el versículo número 11, por ejemplo. El diablo entonces le dejó, al no poder ver que él no hacía lo que él quería que hiciera, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí está la ayuda que Dios proveyó. No dice ahí cómo fue que le sirvieron al Señor. Posiblemente vinieron los ángeles con una mesa y pusieron un manjar de comida, con agua y toallas para que se limpiara la cara, para que se lavara la cara, para que comiera, para que bebiera agua, para que tuviera, le sirvieron. No sabemos cómo le sirvieron, pero posiblemente eso fue lo que pasó. Yo no sé. Le sirvieron. Tú tienes hambre, pero mira, convierte esas piedras en pan. Y ya. O mejor, esperar al tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Los ángeles vinieron y le sirvieron a él. Confiar. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Búsquelo conmigo, Hebreos 4, y mire qué esperanza tenemos, si es verdad o no que podemos confiar en el Señor. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice el versículo número 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay ayuda, y la ayuda está ahí. El Señor nos provee esa ayuda. Pero a veces somos rápidos, demasiado como hacemos la cosa tan rápida que no pensamos ni siquiera en eso. La ayuda para la tentación está ahí. Hemos visto muchas verdades, ¿verdad? Todo está, en teoría todo se ve bien, ¿verdad? Todo está lindo, pintado como debe estar, no salimos de la línea, todo bien. Ya sabemos quién es el adversario, nuestro enemigo. Sabemos cuál es su objetivo. Sabemos que usa tácticas malignas, satánicas, perversas. Sabemos, aquí lo dice, que el diablo puede ser vencido, gloria a Dios. Pero ¿y si pecamos entonces? ¿Qué hacemos? Porque aquí en el versículo no nos dice lo que Jesús hizo cuando pecó. Gloria a Dios que no pecó, porque Él es el sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si hubiese pecado, no hubiera sido Él el Cordero que quita el pecado del mundo. Hubiera sido otro, no sé. Pero Él no pecó. ¿Cuál es el ejemplo entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando peco?
3 cosas y vamos a terminar después con eso ya. Primero, cuando yo peque, no debo encubrir mis pecados. Debo confesarlos, debo apartarme de ellos. La palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Para alcanzar misericordia hay que confesar los pecados, hay que apartarse de ellos, pero hay que sacarlo donde yo tengo escondido. Yo no puedo tomar mi pecado y esconderlos. No puedo, porque delante de Dios no puedo encubrir nada. Él conoce todo mi vida, todo mi corazón, todas mis intenciones, Él las conoce. Debemos reconocer que hemos pecado, confesar esos pecados, apartarnos de esto. Así sea actitudes, acciones, deseos, pasatiempos, intereses, relaciones personales, lo que sea que cause el pecado en nuestra vida. No encubrirlos, traerlos a la luz, confesarlos delante de Dios y apartarnos de ellos. Segundo, cuando yo peque, yo debo arrepentirme genuinamente. No simplemente decir, well, I'm sorry. I'm really sorry. Thank you. Vaya conmigo al Salmo 51 y chequee si el Salmo 51 simplemente dice, well, I'm really sorry. I'm sorry. Queremos que con el I'm sorry se va a resolver todo, pero no es realmente así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira el versículo número 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Salmo 32 también dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay que arrepentirse genuinamente. Hay que decirle, Señor, me arrepiento de mi pecado y nombre ese pecado con nombre y apellido y dígale, Señor, yo hice esto y me arrepiento. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sé propicio a mí, que soy pecador. Por último, diciendo por último como media hora. Vamos a ver si ahora ya podemos. Tercero, ¿qué hacer cuando peco? Primera de Juan nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Encubrirlos los pecados? No. Sacarlos a la luz, confesarlos, apartarnos de ellos, arrepentirnos verdaderamente, genuinamente de ellos. Acudir, ¿a quién? A nuestro Padre Celestial por Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. A Él acudimos. Fíjese, esa no es una tarjeta para pecar. ¿Usted alguna vez ha jugado Monopolio? Monopoly? You play Monopoly? Yo soy bien malo en Monopolio. Pero a mí me gusta la tarjetita que se llama Get Out of Jail. Es una tarjeta que dice que usted puede salir de la cárcel cuando tiene esa tarjetita. Así que yo caí en la cárcel y además tengo que simplemente para afuera de la cárcel. Este pasaje no es la licencia para pecar. Yo puedo pecar porque mira, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Ok, yo puedo pecar ahora, vamos allá, vamos a darle para allá. No. La palabra dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Está hablando de que nosotros somos seres humanos, que no somos perfectos y vamos a cometer pecados. La diferencia es que vamos a venir arrepentidos de corazón y Él nos va a perdonar. Vamos a acudir al único mediador que hay entre Dios y los hombres, a Jesucristo, y Él nos va a perdonar.
Así que no solamente tenemos la idea de que quién es nuestro adversario, lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, pero también tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y Él es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado. Cristo es el que nos defiende. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, el que también intercede por nosotros.